Vamos a usar la definición para obtener la primera derivada de esta función 3x más 4 sobre 2. La definición dice lo siguiente: la primera derivada de f de x es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿sí? De f de x más h menos f de x sobre h. Esto de aquí se denomina pues un cociente incremental o un cociente de diferencias también. Si saco el límite de este cociente incremental, de esta expresión, o cociente de diferencias también llamado, si saco el límite de esta expresión, pues me va a dar la primera derivada. ¿Sí? Esa es la definición de derivada y este es el método usando la definición para obtener la derivada. Voy a anotar aquí que es f de x para obtener las partes e ir reemplazando en cada una de ellas. F de x es igual a la función original, 3x más 4, tal cual dice ahí, pues f de x es f de x, 3x más 4 sobre 2, y f de x más h ¿sí? Es en cada x, en vez de x, poner x más h. Entonces sería aquí 3 que multiplica. En vez de x voy a poner x más h. En vez de x poner x más h. Más 4. ¿Sí? Continuando con la función, más 4, todo esto está dividido para 2. No hay más x. Si hubiera más x, pues en cada x pongo, en cada x que vea pongo x más h. Esto es dividido para 2. ¿Sí? En vez de esta x puse x más h, acá más 4 sobre 2, no hay otra x donde poner. Si estuviera aquí x al cuadrado, pusiera al cuadrado. Si estuviera acá x, pusiera pues x más h también. Por cada x que vea, pues pongo x más h. En este caso es así nada más. ¿Sí? Resuelvo esto de aquí para quedarme con la expresión, una expresión pues ya definida de x más h, de f de x más h. Multiplico 3 por x, queda 3x. 3 por h me queda 3h, positivo. ¿Sí? Termina acá más 4 que está aparte. Todo esto dividido para el 2. Todo esto dividido para 2. ¿Sí? Listo. Esta es la expresión x, f de x más h. Vuelvo al límite. Recordemos que estoy sacando la primera derivada, f' de x, o primera derivada de f de x. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. ¿Cuánto vale f de x más h? Vale toda esa expresión de ahí. Por lo tanto, voy a poner más arriba 3x más 3h más 4. Todo esto dividido para 2. ¿Sí? Esa expresión, el restado menos aquí, f de x, ¿qué es f de x? Es toda esta expresión de acá, la función original. ¿Sí? Déjenme bajarlo un poquito más para que no se amontone. ¿Sí? 3x más 4 dividido para 2. ¿Sí? Esa es la función original. Esto dividido para h, todo esto dividido para h. ¿Sí? Listo. ¿Qué he hecho? Pues usado la definición de límite, que es perdón, la definición de derivada. Una derivada es el límite cuando h tiende a 0 de este cociente de diferencias, o sea, de f de x más h, ¿sí? Esto es f de x más h menos f de x, la función original, ¿sí? Dividido para h. Simplemente reemplazo como una fórmula, ¿no es cierto? Resuelvo este límite, obtengo el límite cuando cuando la variable h tiende a 0, ¿sí? Y ese límite pues va a ser la primera derivada. Esto va a ser igual, ¿sí? La primera derivada de la función f de x es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿sí? Aquí toca hacer las operaciones. Voy a poner un solo mínimo común. Voy a resolver esta fracción que está ahí arriba, ¿no es cierto? Voy a bajarlo un poquito más para que me alcance. ¿Sí? Operación de fracciones, entonces. El mínimo es 2. Son fracciones homogéneas, el mismo denominador, por lo tanto el mismo denominador 2. Arriba escribo lo mismo, 3x más 3h más 4. ¿Sí? Menos, ¿no es cierto? Viene aquí un paréntesis, ya que 2 para 2 es igual a 1. Por 3x más 4 es 3x más 4. Y todo eso está restando. ¿Ya? Todo eso está restando. Todo esto resta 3x más 4. Todo esto está sobre h,
Sigue estando todito sobre h y sigo haciendo las operaciones. Finalmente tengo que quitar esos paréntesis. Vamos a quitar los paréntesis entonces como segunda parte. Quito este paréntesis de aquí. Sí, obviamente al quitar me va a quedar aquí menos 3x y menos 4, ¿no es cierto? Pues la primera derivada, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿Sí? ¿De qué? Acá voy a poner el numerador quitando el paréntesis. 3x más 3h. 3x más 3h más 4. Menos 3x menos 4. Dividido para 2. Y esto a su vez todito dividido para h, que es la fracción principal. ¿Ya? ¿Qué puedo aquí simplificar? Eliminar, perdón, 3x más menos 3x se hace 0, se elimina. 4 y 4, negativo y positivo se elimina y solamente me queda 3h. ¿Sí? Pasando esto limpio, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3h, ¿no es cierto? Que me queda ahí en el numerador, arriba en la fracción del numerador. Me quedaría aquí 3h sobre 2, 3h. Y todo esto dividido para h, que es la fracción principal. ¿Sí? Haciendo medios con medios, extremos con extremos, quedaría, obviamente esto se supone que está sobre 1, nos va a quedar 3h por 1, pues en el numerador me queda 3h, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3h, ¿sí? Dividido para los medios que es 2 por h. Y queda 2 por h. ¿Sí? Aquí puedo yo simplificar h con h y me queda finalmente 3 medios. F' de x es igual a un límite cuando h tiende a 0 de 3 medios. Es el límite de una constante. El límite de una constante es igual a la misma constante, 3 medios. Por lo tanto, la primera derivada de la función f de x es igual a 3 medios. Esa es la respuesta de la derivada, ¿sí? La derivada entonces de 3x más 4 sobre 2 es igual a 3 medios.